internet un video con miles de visitas y que hace referencia a los comentarios de un hombre que dice lo siguiente. Él habla acerca de una situación que pasó tiempo atrás, una experiencia difícil en su vida, y dice lo siguiente: uno se siente tan mal cuando fracasa. Cuando íbamos a adquirir un terreno, escuché al Señor decirme con toda claridad cuál era la oferta que debíamos hacer y cómo debíamos hablar con los vendedores. Incluso me dijo en cuánto tiempo debía pagarlo. Así que me senté a negociar con las personas dueñas del terreno. Ellos estuvieron de acuerdo en todo y me dijeron: la otra semana firmamos. Entonces hablé con la congregación, les expuse cuál era el plan, hicieron las promesas de fe, juntamos el dinero y estábamos listos. En ese tiempo fui a un congreso y en el congreso uno de mis pastores asociados me dijo: los dueños se echaron para atrás. En ese momento me encerré en mi cuarto, reprendí a Satanás y ya en la noche, después de estar más tranquilo, un amigo me invitó a cenar y me dijo, sabiendo la situación que yo pasaba: mira, las escrituras dicen. Yo le dije: detente, cualquier escritura ya me la sé, no me vengas con eso ahorita. No sé qué pasa, pero sé cómo me siento. Y te voy a explicar algo, te voy a decir algo, y espero Dios no me esté oyendo. ¿Por qué el Señor no protegió la negociación? Yo le creí con todo mi corazón, oí la cantidad que tenía que ofrecer, sabía todos los términos del contrato. ¿Sabes por qué Dios hace esto? Fin de la cita. Este es un video que está disponible en YouTube y que narra esta experiencia. Y no es de cualquier hombre, es uno de los hombres que actualmente tiene alrededor de 1,500 iglesias asociadas a su organización, el pastor Cash Luna. El pastor Orígenes, pilar de la iglesia cristiana en el siglo III, dijo: no todo el que cura es médico, ni todo el que pinta es pintor, ni todo el que profetiza es profeta. La figura y funciones de un profeta es un tema común en la palabra de Dios. Toda la Biblia habla de la existencia de profetas, y en sí la Biblia es resultado de profecías. Todos los 66 libros son profecías en donde Dios usó a hombres para revelar su palabra. La palabra profeta viene del griego profetes, pro, delante, y femi, hablar. Significa hablar delante de o en el sentido de proclamar. Un profeta habla delante de otros la palabra de Dios. Un profeta de Dios proclama delante de otros la voluntad de Dios. Técnicamente, todo predicador, maestro, evangelista es un profeta, porque habla a otros de las palabras de Dios. Ahora, en la historia bíblica tenemos registrados muchos profetas. Incluso tenemos profetas mayores y profetas menores, así le llamamos por la cantidad de revelación que escribieron. Aarón fue un verdadero profeta, Moisés fue un verdadero profeta, Samuel fue un profeta, un verdadero profeta, Natán fue un verdadero profeta, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Habacuc fueron verdaderos profetas. Ya en el Nuevo Testamento tenemos a Juan el Bautista, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro. Fueron profetas, todos ellos confirmaron lo que conocemos como el canon bíblico, la palabra de Dios, la Biblia.
Una vez que la Biblia ha sido concluida, una vez que ha terminado toda la revelación, y hay 4 pasajes que aclaran esto acerca de que nada debe ser añadido a la Biblia, no hay más necesidad de revelación nueva, no hay necesidad de nueva información. Todo está aquí, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos para la vida cristiana está aquí, está completo. La Biblia también nos revela la existencia de falsos profetas, hombres que autodenominándose pastores, apóstoles, predicadores, profetas, según ellos son llamados para hablar la palabra de Dios. Y el pasaje que estamos estudiando en Mateo 7:15 es una advertencia contra esta clase de hombres. Guardaos de los falsos profetas. Y si recuerdan, en el sermón anterior comenzamos a estudiar este pasaje en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Esta advertencia dada por el Señor nos coloca en posición de peligro. Hay 2 clases de falsos profetas. La primera clase de falsos profetas son los hombres que promueven una adoración de ídolos, de falsos dioses. Esos son fáciles de reconocer. Por ejemplo, allí en Primera de Reyes 18 hay 450 profetas de Baal. Pero hay otra clase de falsos profetas que son más difíciles de reconocer, que se presentan como verdaderos profetas dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, y eso no es tan difícil de identificar. ¿Cómo podemos identificar a un falso profeta? En el pasaje que comenzamos a estudiar ayer en Mateo 7:15, en primer lugar el Señor nos presenta la realidad de los falsos profetas. Sí existen, sí están dentro de las iglesias y debemos guardarnos de ellos. ¿Cómo podemos identificarlos? Ya estudiamos una primera característica de ellos, lo vimos en el versículo 15, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Un falso profeta aparenta ser una oveja, parece una oveja, camina como oveja, dice que es oveja, habla como oveja, pero esconde sus verdaderas intenciones, porque en realidad es un astuto lobo rapaz, un ladrón que engaña, extravía y roba a las ovejas. Gracias. ¿Cómo lo podemos identificar? Para recordarlo un poco, en primer lugar, se enfocan en la apariencia. Vean esa frase en el versículo 15, se enfocan en la apariencia, en las cosas espectaculares, como doctrinas nuevas y llamativas, como en milagros, sanidades, manifestaciones sobrenaturales, revelaciones especiales. Algunos dirían, pero esas señales son sorprendentes, esos milagros son increíbles, es cierto, pero no son más importantes que la palabra de Dios. Mira conmigo lo que dice en Deuteronomio 13, versículos 1 al 3, cuando Dios habla acerca de los profetas. Deuteronomio 13, 1 al 3, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Qué nos muestra esto? Noten que la señal o el prodigio que anuncia este profeta sí se cumple. ¿Lo vieron? ¿Lo notaron? Pero sus palabras son contrarias al mandamiento de Dios. Por eso es un falso profeta. En otras palabras, no importa que el milagro sí se cumpla. Dios dijo, ese hombre debe morir. Es en el versículo 5. Y aquí hay un principio importante. La palabra tiene relevancia sobre cualquier señal o prodigio. La palabra tiene preeminencia sobre cualquier milagro. Los milagros están subordinados entonces a la palabra. No importa que se cumpla. Lo más importante es el mensaje. Entonces,
Esto es lo que comenzamos a ver y lo vimos que esto se confirma con la parábola de Lázaro y el rico. ¿Recuerdan cuando el rico pidió a Dios que enviara a alguno que resucitara de los muertos para que fuera con sus hermanos y les hablara, les previniera de no ir a ese lugar de tormento? Allá en Lucas capítulo 16, Abraham le dijo a Moisés y los profetas tienen, óiganlos, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán. ¿Qué está diciendo? La ley de Dios es más importante que cualquier milagro, incluso una resurrección. Una resurrección de este tipo, imaginen, sería algo sorprendente. Sin embargo, dice a Moisés y los profetas tienen. Cuando un profeta hacía un milagro, entonces era para llamar la atención de la gente a lo más importante, el mensaje de Dios. El centro del ministerio era el mensaje de Dios, las palabras que provenían de Dios. En Deuteronomio 18:18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Es claro, el mensaje tiene preeminencia. Proverbios 1:23, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Noten la preeminencia del mensaje de Dios por sobre cualquier señal, cualquier prodigio. Desde el Antiguo Testamento fue así. ¿Recuerdan cuando Moisés fue llamado en Éxodo 4? Vayan en sus Biblias allá, Éxodo 4, capítulo 4, versículos 1 al 9. Dios mostró este patrón. Recuerdan que en este capítulo Moisés tenía dudas acerca de si iban a creer el mensaje que Dios le había dado. En el versículo 1 dice que he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y en los siguientes versículos Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échale en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Y se volvió vara en su mano. Y ven el versículo 5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y más adelante da otra señal. Y vean conmigo el versículo 8, si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Estas tres señales entonces eran secundarias respecto al mensaje central. ¿Cuál era el mensaje central? Deja salir al pueblo para que me adore. Y a partir de Moisés, todos los profetas fueron autentificados con estas señales para que el mensaje tuviera éxito y fuera escuchado. Noten entonces la preeminencia. Lo más importante no eran los milagros, sino el mensaje que venía de Dios. Ahora la ley está completa, no hay necesidad de milagros. Dios puede sanar a alguien, Dios puede hacer algo milagroso hoy. Siguen existiendo los milagros, pero no hay hombres obradores de milagros como lo fueron en el Antiguo y Nuevo Testamento, puesto que el canon está completo y este canon es suficiente y Dios espera que toda persona que escuche ahora la palabra sea suficiente saber que esta es la palabra de Dios para que ponga atención a ella. Un falso profeta, por el contrario, se enfoca en lo de afuera, en lo sorprendente, en lo secundario, en las señales, en los milagros, en la apariencia. Un falso profeta no se sujeta a la ley de Dios, no exalta la palabra, no obedece la palabra, la cierra, la hace a un lado y se lanza en las cosas secundarias. Y esto es parte de lo que estudiamos la vez pasada. Un falso profeta no predica la palabra, no le da autoridad a la palabra, no sigue sus mandamientos. ¿Por qué? Lo dijimos, y en las palabras del hermano Judas el bueno, se oye extraño, es el hermano Judas el bueno, estos son los que no tienen el Espíritu, Judas 1:19.
Un falso profeta no se sujeta a la ley porque no puede hacerlo, puesto que el Espíritu Santo no mora en él y es el Espíritu Santo el que guía la verdad. Un falso profeta no es un cristiano. Y si ellos no tienen el Espíritu de Dios, entonces son incrédulos. Y si son incrédulos, andan en la corriente de este mundo, Efesios 2:2, que dice ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, son hombres manejados por Satanás, son emisarios falsos, mensajeros cerrados, aparentes nada más. Por su disasociación a la palabra de Dios y su ausencia de la exaltación del canon bíblico, dan evidencia de que son falsos profetas. Esto los delata. Incluso sus palabras son contrarias a la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? Ama a tu prójimo. ¿Qué dice un falso profeta? Ámate a ti mismo, exalta tu autoestima. ¿Qué dice la ley de Dios? Como cristiano debes padecer. Ellos dicen, disfruta la vida cristiana. ¿Qué dice la palabra de Dios? Suplica por gracia. ¿Qué dicen ellos? Decreta, reclama, declara. ¿Qué dice Dios? Someteos y resistid al diablo. ¿Qué dicen ellos? Pisotea al diablo, reprende al diablo. ¿Quién es un falso profeta? ¿Quién es un falso maestro? Es un creativo. Es un hombre, como dice Judas, soñador, que rechaza la autoridad y blasfema de las potestades superiores. Así se puede distinguir a un falso profeta o un falso maestro. ¿Por qué? No considera la ley de Dios como autoridad absoluta. No considera la palabra de Dios como norma suprema. Un verdadero evangelio es bíblico, una verdadera doctrina es bíblica, una enseñanza correcta es bíblica. Un ministerio correcto es bíblico. Entonces ellos están ahí enseñando sus cosas personales, imaginando cosas. Por eso son soñadores. Sueñan algo y lo lanzan. Hoy hay tantos muertos hablando de vida, entonces en este aspecto, hay tantos sedientos hablando de agua y tantos hambrientos hablando de pan. ¿Qué dicen los verdaderos profetas? A la ley y al testimonio. Si no dijeren esto, dice Isaías, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Los falsos profetas entonces se enfocan en lo externo, la apariencia. ¿Por qué actúan así? Por su naturaleza. Su naturaleza revela lo que hay realmente. Vean lo que dijo el Señor en Mateo 7:15, y solamente estamos dando un repaso de lo que ya vimos. Por dentro son lobos rapaces. ¿Qué dice el Señor? Son lobos. Son lobos. No son lobos de mar solamente, son lobos de iglesia. Los lobos son astutos, forman manadas, separan a las ovejas, atacan el rebaño, parecen ovejas pero no son ovejas. ¿Qué buscan? La lana de las ovejas. Así que este sermón podría ser llamado la advertencia de los falsos profetas, o en términos más coloquiales, ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo. Judas 1:11 y 12, se lanzan por lucro, se apacientan a sí mismos. ¿Cómo identificar a un falso profeta? Después de hablar de esto, creo que es algo peligroso. Hay una segunda característica de un falso profeta o un falso maestro, que es lo que vamos a enfocarnos esta tarde, y está en el capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7, versículo 16, cuando el Señor nos da una segunda característica para que entonces sepamos identificarlos. No solamente se enfocan en la apariencia, sino en segundo lugar, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cómo identificar a un falso profeta? Aquí el Señor usa una metáfora para hablar de estos hombres, y quiero que pongan mucha atención en lo que dice el Señor aquí, porque es muy importante que entendamos las palabras que Él usa. Son tal vez pocas, versículo 16, pero son muy importantes. Noten por favor aquí de esta metáfora,
lo que dice el Señor es que ellos son como árboles que se plantan, se van desarrollando, van creciendo, extienden sus ramas y en cierto tiempo dan fruto. Es decir, en esta metáfora parece que estos hombres son como unos árboles, pero aquí hay algo muy importante. La pregunta de la segunda parte dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Noten, estas ramas no producen frutos. Es decir, las palabras espinos y abrojos señalan a estos hombres. Los abrojos son unas varas llenas de púas que se dan muy bien en los desiertos. Estas ramas, junto con los espinos, es más fácil comprenderlo, no producen fruto. Por eso es que el Señor hace esta pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cuál es la respuesta obvia? No, exacto. En otras palabras, estos falsos maestros no producen fruto espiritual. Ahí está la respuesta. Y esta característica, un falso maestro, un falso profeta, no produce fruto espiritual. ¿Por qué? Porque es espino, es abrojo. Por la ausencia de sus frutos los van a reconocer, está diciendo el Señor. La ausencia del fruto espiritual te va a dar la evidencia para reconocer a un falso maestro. Noten que ni un espino ni un abrojo pueden dar uvas o higos. Entonces el Señor usa intencionalmente estos frutos, la uva y el higo, porque eran dos de los frutos más arraigados en la mente judía. La uva porque era parte importante de la dieta, con la uva se hace el vino, ¿cierto? Y la uva en el primer siglo era fundamental porque no había agua embotellado, no había agua potable, entonces gran parte de las bebidas era vino. Por supuesto que no era en la cantidad, en la fermentación que hoy se tiene en algunos vinos, era mucho más ligera, un tipo de sidra tal vez, pero era parte de lo que usaban día a día. Incluso el apóstol Pablo en algún momento le dice a Timoteo, usa un poco de vino por tus malestares estomacales. El agua no potable fácilmente producía algunos malestares, algunas pequeñas infecciones, y el vino ayudaba como un tipo de antiséptico y antibiótico. Entonces el Señor utiliza estos frutos, la uva y el higo, porque eran dos de las frutas más importantes en la dieta judía. ¿Qué decir del higo? El higo era símbolo de prosperidad dentro del pueblo judío. La única planta relacionada con los milagros de Jesús, ¿qué fue? Una higuera, la que el Señor secó, ¿recuerdan? Los higos eran abundantes en Palestina, en ese clima cálido. Era la fruta más rica y más nutritiva conocida en la región, incluso tan famosa que ¿de qué fueron las hojas? Los primeros, de lo que se hicieron los primeros vestidos Adán y Eva, de higuera, exacto. Símbolo de bendición, símbolo de prosperidad, era parte de la dieta diaria de los judíos. Las uvas y los higos eran comunes, necesarios en la vida diaria. Podríamos decir que en términos alimenticios eran base de la dieta judía. Es decir, Cristo entonces está diciendo aquí que los falsos profetas no producen el fruto espiritual básico, necesario en la vida cristiana. Esta es la manera de reconocerlos. Podríamos parafrasear este capítulo 7, versículo 16, tal vez diciendo: los pueden conocer por la ausencia de sus frutos, porque los espinos y los abrojos no pueden producir uvas o higos. Pueden reconocer un falso profeta, un falso maestro, por la ausencia de su fruto espiritual, porque ellos no pueden producir los frutos espirituales básicos de la vida cristiana. ¿Cuál es el principio aquí? Muy importante. La salvación de una persona sucede cuando escucha el Evangelio,
cree el mensaje que le lleva al arrepentimiento y el Espíritu Santo viene a morar en ella, y esa salvación es como si Dios plantara en la persona una nueva naturaleza que comienza como una planta a crecer, a desarrollarse y comienza a dar ¿qué? Fruto, exactamente. Mateo 13:23, el que fue sembrado en buena tierra, recuerden aquella parábola, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Principio bíblico. La vida cristiana es evidenciada en un fruto espiritual. La salvación se da evidencia de una salvación en un fruto espiritual. Esto lo confirma Mateo 3:10. Para quienes están anotando ahí algunas referencias, Mateo 3:10, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. ¿Se dan cuenta? El fruto espiritual entonces es valioso, necesario, importante, y estos hombres no pueden producirlo. ¿Cuál es ese fruto? Preguntaría alguien. Es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 lo dice muy claramente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra todo esto no hay ley. Entonces, ¿qué hay de las visiones? ¿Qué hay de las lenguas? ¿Qué hay de los milagros? Son actividades externas promovidas por falsos profetas o predicadores porque están estériles en cuanto a producir fruto espiritual, carácter. Es lo que vemos ahí en Gálatas 5:22, ¿cierto? ¿Qué es eso? Alguien le ha llamado los diferentes gajos del fruto espiritual. ¿Qué son? Virtudes, cualidades de carácter, ¿cierto? Son características internas, noten ahí en Gálatas 5:22. Es lo que te asemeja con Cristo. Romanos 8:29 dice que Dios eligió a algunos, los justificó, los santificó para que fueran hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo. ¿Y a qué se refiere esa imagen? No se refiere a un cabello largo, no se refiere a una larga barba, no se refiere a una túnica, se refiere al carácter. Y esto es lo que los hombres, los falsos profetas están estériles. No pueden producir carácter. Vean lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 13, versículos 3 al 5. Ezequiel 13, 3 al 5. El Señor, a través de este profeta, denunció cuando dice ahí: ¡ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto! Recuerdan que el sermón pasado vimos lo que significa el versículo 4, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Y pongan atención en el versículo 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. Ahí hay dos características que identifican a un falso maestro también en el Antiguo Testamento. Dos características. Vean lo que dice la primera: no habéis subido a las brechas. Déjenme explicar esto. Esa palabra es dada en el año 600, o apunta al año 606 antes de Cristo, cuando Israel vivía bajo asedio babilonio. Babilonia estaba creciendo en el dominio del mundo, y entonces ellos llegaban hasta las ciudades para conquistarlas, y ahí Babilonia había conquistado gran parte del territorio judío. Y cuando llegaban a una ciudad, regularmente las ciudades tenían una muralla que protegía la ciudad, el ejército atacante llegaba y comenzaba a hacer una brecha en el muro para tratar de entrar a la ciudad. En ese momento los hombres, los guerreros de la ciudad, tenían que ir allá y amontonar escombro, poner material nuevo para tratar de cerrar esa brecha y no dar entrada a los atacantes. ¿De qué está hablando Dios aquí cuando dice no habéis subido a las brechas? Por supuesto que Dios no quiere dar un mensaje militar. Vean que el mensaje es dado, versículo 3, a los profetas. Dios está utilizando este lenguaje militar para hablar de una incapacidad espiritual en ellos.
En otras palabras, ellos fallaron en reforzar las brechas espirituales, brechas de debilidad, huecos espirituales en el pueblo. Dada nuestra imperfección y la humanidad y nuestra naturaleza humana, todo hombre tenemos debilidades, como pueblo de Dios también. Y ellos, los profetas, debían fortalecer espiritualmente al pueblo en las áreas débiles. Debían poner ahí material para que el enemigo no entrara. Los profetas debían hacer esto, debían fortalecer al pueblo espiritualmente para la batalla, pero no lo hicieron. Y esto es lo que está recriminándoles Dios. Quiero que vean, sin que pierdan ese pasaje, quiero que vean Ezequiel 34 para ver el propósito de Dios hacia su pueblo. Ezequiel 34, en el versículo 15 y 16, después de tantos sermones en contra de estos falsos profetas, vean ahí. Vean lo que Dios dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y, ¿qué? Fortaleceré la débil. ¿Notan el propósito de Dios? Una iglesia bíblica o un maestro verdadero hace esto: fortalece espiritualmente al rebaño, trabaja en las áreas débiles del pueblo, no las ignora, no es indiferente a ellas, trabaja en las áreas de carácter débiles de la gente. Noten, no se queda en lo de afuera. ¿A qué nivel trabaja? A nivel del corazón. Actitudes. Quedarse en lo de afuera sería tan ilusorio y falso como, por ejemplo, decir que después de haber hecho un platillo, tú lo pruebas y está salado y dices, el problema es que fue la olla en la que se hizo el platillo. ¿Sería correcto? Sería tan ilusorio como decir que si tu auto comienza a fallar en el motor, decir que el problema está en el color de la pintura. Por supuesto que no. Y lo que Dios está diciendo aquí es: no han subido a las brechas, no han fortalecido espiritualmente. Segunda acusación, regresa en Ezequiel 13, vean lo que dice ahí: ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. En la batalla no solo había acciones correctivas. Cuando el pueblo se enteraba que el ejército atacante venía en camino, hombres de la ciudad salían y hacían zanjas afuera de la ciudad, hacían zanjas y las tapaban como trampas para que cuando llegara el ejército cayera en esas zanjas. Y además construían, antes de que llegaran ahí, construían otra muralla, una segunda muralla fuera de la primer muralla, y entre las dos murallas se ponía un cordón de hombres listos para atacar cuando la primer muralla fuera derribada. Ciudades como Jerusalén, Jericó, eran ciudades con doble muralla. Había áreas débiles de la ciudad y ahí es donde se ponía doble muralla. Ahora, quiero que veas lo que hace un maestro verdadero, un profeta verdadero. Vamos allá en Segunda de Crónicas capítulo 32, Segunda de Crónicas 32 con Ezequías. Allá Ezequías está también a punto de la batalla. Sennacherib está a punto de invadirles, rey de los asirios, dice en el versículo 1, invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Noten el versículo 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera.
Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Una doble muralla daría seguridad. Y esta es una buena acción. Esta acción es una acción prudente porque toma cartas en el asunto, junta los recursos, levanta otra muralla, se preparan contra la guerra. Pero quiero mostrarte lo que hace un verdadero maestro, un verdadero hombre de Dios. Ahora ve conmigo el versículo 6. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo, ¿qué? Tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Se dan cuenta? Este hombre no se conforma con murallas, con cosas externas. Este hombre va al corazón del pueblo, habla al corazón, fortalece el corazón. Y esto es lo que hace un verdadero profeta, un verdadero maestro. Por el contrario, un falso profeta está incapacitado para esto, se queda en las cosas de afuera, se olvida de lo de adentro, no fortalece espiritualmente a la gente para la batalla espiritual. Se queda en toda esta clase de actividades externas. Y el pueblo se queda sin las actitudes que lo fortalecen, que le dan firmeza espiritual ante las pruebas. Esto es lo que está sucediendo en mucha de la iglesia hoy. Hay un interés enorme en actividades, conciertos, campañas, campamentos, actividades recreativas, construcción del templo, dinámicas juveniles, etcétera, pero no hay un trabajo espiritual en el carácter de la gente, en fortalecer las áreas débiles, en trabajar en actitudes, en formar virtudes. La gente hoy está interesada en actividades con un Dios que no conoce y no está interesada en desarrollar cualidades de carácter que ese Dios pide. Vean lo que dice Efesios 4:24. Observen ahí en sus Biblias. Noten la voluntad de Dios, el propósito de Dios, Efesios 4:24. Desde el 22 para entender de qué está hablando, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué? En la justicia y santidad de la verdad. Es decir, Dios coloca a cada uno de sus hijos en un plan de renovación en el cual su corazón, tu corazón, está siendo transformado a la imagen nuevamente ¿de quién? De Cristo. Y este es el propósito que Dios tiene para la iglesia y para los hombres que ha llamado Dios para que trabajen con la iglesia. Formar pequeños Cristos, cristianos. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la prioridad entonces? Esta es la meta de cada día, formar un corazón para Dios. Por eso es que debes tomar la palabra de Dios con seriedad y escucharla, meditar en ella, estudiarla, memorizarla. Por eso es que debemos orar cada día, congregarnos, discipularnos con seriedad, dejar los juegos cristianos, dejar de simplemente sentarnos, escuchar, seguir faltando, llegar tarde para estar en el celular y estar bostezando en el tiempo de la predicación, sin realmente tener un corazón para Dios, porque entonces probablemente lo que esto da evidencia es de que no hay tal corazón transformado. Hoy vivimos en una época donde la iglesia, la mayoría de ella, no tiene un servicio a Dios, no está interesada en su vida espiritual, en tratar con todo ese orgullo y esa necedad que está en todos nosotros, en mayor o menor grado,
sin quitar actitudes pecaminosas tan evidentes, sin arrancar el orgullo. Gran parte de la iglesia es como un mueble cristiano, por supuesto, pero es sin fruto. Un árbol plantado ahí como una rama que no da absolutamente nada. ¿Quién es su pastor de esas personas? ¿Quién es su maestro de esas personas? Algunos dicen que yo. Judas 1:12. Judas 1:12. Vean. Estos son manchas, dice ahí. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Noten, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No hay trabajo espiritual, no hay cambio de actitudes, medio congregación, no hay discipulado, no hay lectura de la palabra, no hay servicio en un ministerio, no hay memorización de pasajes, no hay lucha con el pecado, no hay obediencia a la palabra, no hay oído para el consejo pastoral. ¿Quiénes son los pastores de esas personas? En su libro Su mejor vida ahora, Joel Osteen dice: ¿sueña más a menudo con tener una vida más gratificante? ¿Aspira a tener un mejor trabajo, un matrimonio sólido, un hogar feliz? ¿Desea tener mejores relaciones con su familia y amigos? 7 pasos simples e inspiradores que lo ayudarán a mejorar su vida y experimentar el gozo y la satisfacción todos los días. La predicación de los falsos maestros es en este aspecto. Conquista el mundo, reclama las promesas, el éxito para ti, declara tu victoria en tu vida, y defienden su predicación con el clásico pasaje, la clásica frase de Cristo vino para darnos vida en abundancia. Es lo que dice Juan 10, 9 y 10. Es una falsa interpretación. La vida en abundancia de la que se habla ahí es la vida eterna en Cristo, la vida en la eternidad. La falsa enseñanza, entonces, ¿qué es lo que hace? No aborrece el mundo, la falsa enseñanza ama el mundo, busca la satisfacción, se queda en las cosas de afuera y anima y alienta a buscarlas. Por otra parte, ¿qué dice la Biblia? Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Primera de Juan, no améis al mundo. ¿Cierto? Los falsos maestros meten el mundo en la iglesia. Iría más allá. Meten el mundo en el corazón de la gente. Más de lo que ya hay ahí. Además, no preparan para la batalla. Tenemos enemigos. Satanás es el enemigo de Dios y de su iglesia. El mundo es el enemigo también de la iglesia. Y la carne es el enemigo íntimo, es con el que duermes, con el que vives día a día. Te acompaña a todas partes. La carne no ha sido redimida, ¿saben? Vean lo que dice Gálatas 5:24. Mira lo que dice ahí, Gálatas 5:24, acerca de la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es el enemigo a vencer. ¿Cada cuándo? Todos los días. ¿Saben cuál es el principal enemigo, mi principal obstáculo, adversario para poder vivir la vida cristiana, para poder meditar en la palabra como quisiera, orar como quisiera, servir como quisiera? ¿Saben cuál es? Yo mismo.
yo mismo. Mi lucha más encarnizada, más fuerte, es conmigo mismo. Ni siquiera es con tu esposa, es contigo mismo. Cada día vivimos en una batalla con nuestra carne y un falso maestro no puede fortalecer para esto. La falsa enseñanza no considera la carne como un enemigo, no fortalece para la batalla espiritual, no considera la pecaminosidad humana. Dice allá en Judas nuevamente, capítulo 1, versículo 4, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Son iglesias que no confrontan el pecado, son iglesias que no disciplinan a sus miembros, no fortalecen para la batalla espiritual, simplemente te dicen, bueno, lo que puedes hacer solamente es orar. Bueno, pero hay estas actitudes, pero hay estos conflictos, solo ora, no importa lo demás. ¿Qué hay del perdón? ¿Qué hay de someterse? ¿Qué hay de la humildad? La iglesia necesita ser fortalecida en esto. Miren, para los chicos, por ejemplo, a ellos les encanta ir al gimnasio, ¿cierto? Ir al gimnasio. Entonces, yo pasé por ahí varias veces, por eso estoy así. Entonces, no funcionó. Entonces, cuando llegas al gimnasio, de las primeras cosas que piensas, ves las barras grandes, esas pesadas, y te las quieres comer, ¿cierto? Dices, esas son las mías, y vas por ellas, ¿no? Inmediatamente te dan tu rutina y te dice el instructor, mira, vas a comenzar con unas mancuernas de, bueno, me veían a mí, 1,5 kilos, ¿no? Ok, están un poco pesadas, bueno, agárralas de kilo. Pero no, yo quería las de 10 kilos, ¿no? Inmediatamente. Entonces, una vez me dijo un instructor, no hagas eso. Si quieres hacer eso, primero tienes que fortalecer lo más importante. Oh, claro, pues las quiero usar para fortalecer mis bíceps. No, tus muñecas. Primero tienes que fortalecer tus muñecas para poder cargar esa pesa. Es verdad. Algunos piensan que la vida cristiana tiene que ver con simplemente dar pasos de fe, ¿no? Simplemente declarar que así debe ser, reclamar promesas, dicen algunos. No, tienes que trabajar primeramente en el corazón, en actitudes. Mateo 11, 28 y 29, es lo que dijo Cristo, ¿cierto? Vayan allá en sus Biblias. Tenemos que recordar estas sencillas pero profundas palabras. Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy un gran predicador, ¿no? Que soy un gran maestro, ¿no? Que me sé muchos versículos. ¿No dice eso? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Se dan cuenta? Ahí está el punto, y esa es nuestra lucha diaria. Y los maestros correctos y los verdaderos profetas trabajan ahí en actitudes, en el corazón. Esto es muy importante para que como padres lo llevemos a nuestros hijos. Es decir, no nos conformamos con que nuestros hijos sean excelentes estudiantes. Eres un excelente, eres un genio, has sacado 10, tienes todas las menciones honoríficas, échale ganas. Espera un momento, ¿cómo está el corazón de tu hijo o tu hija? ¿Qué está sucediendo contigo, hijo? Eres un excelente licenciado, arquitecto, ingeniero, pero ¿qué pasa con tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Hacia dónde estás caminando? Y esto es muy importante porque ese es el propósito de Dios, ¿se dan cuenta? Los verdaderos pastores, maestros y profetas hacen esto. Cuando Israel estaba por entrar allá en la tierra prometida, si me acompañan a Deuteronomio 20, porque me encanta ver el Antiguo Testamento, Dios nos enseña tantas cosas ahí a través de estos hombres, y me identifico mucho con Moisés porque este era un hombre que estaba en un tremendo proyecto y continuamente se sentía incapaz para afrontar la prueba, pero vean lo que les dice ahí al pueblo: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. ¿Por qué?
porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote, ¿y qué va a hacer? Y va a hablar al pueblo, y noten, y les dirá, agarren todas sus armas y contra el que puedan. No, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. ¿Se dan cuenta? ¿Hacia dónde dirige el corazón del pueblo? Hacia Dios. Hacia Dios. Y esto es algo que debemos hacer como pastores, como maestros, como padres. Si estás discipulando a alguien, esto es lo que debes hacer. Siempre llevar el corazón de la gente hacia Dios. Siempre llevarlos hacia Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Cómo Dios te puede fortalecer? ¿Qué actitudes espera Dios de ti? ¿Cómo diferenciar entre un cristiano errado y un falso maestro? Un cristiano errado es una persona que tiene un corazón noble y está dispuesto a corregir su error. Un falso maestro es orgulloso, no admite corrección. Él está en lo correcto, es pretencioso, arrogante, soberbio, da más importancia a su propia mente, a las doctrinas de su organización, de su tradición, que a la Biblia. Noten nuevamente, y regresamos a Mateo 7, versículo 16. Noten la pregunta. La pregunta del Señor motiva a hacernos otra pregunta. Vean la pregunta ahí. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si los falsos profetas no pueden producir lo necesario para la vida, si ellos no pueden llevar al pueblo a virtudes, a cualidades de carácter, ¿qué es lo que producen? ¿Qué es lo que producen? Además de la ausencia de carácter, ¿qué puede dar evidencia? ¿Qué producen? Para eso tenemos que revisar la Biblia. Hay algunos pasajes y quiero dar tres pasajes. ¿Qué es lo que ellos producen? El primero de ellos, Hechos 20, 29 y 30. Observen. Hechos 20, 29 y 30, el apóstol Pablo, hablando a los pastores de Éfeso, está despidiéndose después de estar varios años enseñando ahí, y les dice, pongan mucha atención, voy a dar realce a ciertas palabras, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Un falso maestro, un falso profeta recluta a gente, busca seguidores personales, hace sus organizaciones que le ponen su nombre y buscan que la gente lo siga a ellos. Usan palabras distorsionadas, noten ahí, torcidas. La palabra señala doctrinas que apartan de la verdadera fe. Dirigen la atención ¿a quién? A ellos. Son doctrinas nuevas, sin fundamento, enseñanzas frescas que surgieron hoy. Frases como, me levanté hoy por la mañana y Dios me dijo. Dios me acaba de hablar y me acaba de decir algo nuevo. Hermanos, la doctrina bíblica es una doctrina antigua, de miles de años, basada en la doctrina de los apóstoles, de los padres de la iglesia, de los reformadores, de los puritanos. No necesitamos nuevas revelaciones hoy. No inventamos nuevas doctrinas, no tenemos nueva información. En su famoso libro, Una vida con propósito, y bueno, creo que en todos, una iglesia con propósito y un domingo con propósito y todo esto con propósito, el pastor Rick Warren dice lo siguiente: es mi profunda convicción que cualquiera puede ser ganado para Cristo
si descubres la llave para entrar a su corazón, el mejor lugar donde empezar a buscar la llave son las necesidades que la persona siente. ¿Es correcto? Es decir, que entonces es la persona la que tiene que encontrar una llave para entrar al corazón de alguien, y que las necesidades que esa persona siente es la clave. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está el Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio? Queda fuera. ¿Por qué? Por su idea. En segundo lugar, no solamente buscan o reclutan gente para sí mismos, en segundo lugar, su enfoque está en el dinero. Segunda de Pedro 2, versículos 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Ponga mucha atención nuevamente en las palabras que voy a resaltar. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué terrible es seguir a un hombre que va camino al infierno, porque está hablando de dinero. ¿Por qué? Por avaricia, dice ahí. La avaricia de estos hombres se puede notar en su predicación. Siempre lleva el dinero, siempre a ofrendar más, siempre a hacer maratones económicos, siempre a pedir ofrendas de sacrificio, siempre vendiendo su falso evangelio por ofrendas jugosas. Son soñadores, venden sus sueños a la gente. Ellos entrarían fácilmente en el concurso de predicando por un sueño. Ellos lo harían. ¿Por qué? Su producto promete éxito y prosperidad. Ahí está, la sal bendita del mar muerto, la madera milagrosa de la puerta del templo, agua restauradora del río Jordán. Ahora, no solo eso, ofrendas por bendiciones, posiciones en la iglesia, por sembrar cosas, puestos de poder a cambio de dinero. Es una religión mercantil. Es una subasta espiritual al mejor postor o al mejor ofrendante, mejor dicho. La gente es engañada, cree que así terminarán sus males. Y lo único que sucede es que sus males empeorarán, porque ahora ni dinero tienen. Eso no es pare de sufrir, eso es pague por sufrir realmente. En tercer lugar, no solamente dirigen la atención a ellos mismos, no solamente su predicación está basada en el dinero o buscan el dinero. En tercer lugar, su prioridad está en temas secundarios. Tito 1, versículo 10 y 11. Tito 1, 10 y 11, vean. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esa frase, lo que no conviene, se refiere a algo que no es necesario, algo secundario, intrascendente. La enseñanza de los falsos maestros enfoca en cosas que no tienen trascendencia en la vida cristiana. Una persona dijo que en su iglesia le estaban enseñando hasta dónde llegaban la influencia de los demonios territoriales. Otra persona dijo que estaba contenta porque estaba aprendiendo la fecha exacta basada en las fiestas judías del año en el que vendría Cristo. Es intrascendente. ¿Por qué? Aún la Biblia dice, nadie lo sabe. En su libro, así se llama el libro, lo que las esposas desean que los maridos sepan sobre las mujeres,
Wow, eso es atractivo, ¿no? Lo que las esposas desean que los maridos sepan sobre las mujeres, en la página 35, el pastor y psicólogo James Dobson dice, cito, si pudiese escribir una receta para las mujeres del mundo, proveería para ellas una buena dosis de autoestima y valor personal. No tengo duda que esta es la máxima necesidad de las mujeres. Este hombre es un referente en cientos de iglesias en Estados Unidos y líder de los psicólogos cristianos. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde queda el conocimiento de Dios, la santidad personal, la lucha con el pecado, el crecimiento en humildad, la madurez en el carácter y otras necesidades bíblicas? Según este hombre, son secundarias. Lo que la mujer necesita, dice él, es una buena dosis de autoestima. Si seguimos el consejo de este hombre, entonces vamos a tener mujeres alegres, contentas, realizadas, que podría decir yo, eres una princesa, hermana, eres hija del rey, has sido hecha única, cuando Dios te creó se rompió el molde, nadie como tú. Y estarían sonriendo todo el tiempo, así como ahora. Pero ¿qué pasaría? No hay vida de santidad, no hay vida de servicio, no hay madurez espiritual. El pastor Cash Luna dice, para amar a tu prójimo, primero ama a Dios y luego debes amarte tú. ¿Ok? Esto surge de una interpretación equivocada de las Escrituras. Esto es lo que enseña la psicología, una enseñanza egocéntrica y humanista. Entonces, ¿qué hacen los falsos maestros? Enfocan en falsedades, enseñanzas triviales, áreas no necesarias. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y aquí nuevamente se utiliza esta palabra, gumnazo. Ejercítate, ve al gimnasio de la piedad, levántate cada mañana y haz ejercicio espiritual en tu corazón con la palabra de Dios. La mancuerna de la palabra de Dios y el Espíritu Santo son adecuados para fortalecer los músculos espirituales, ¿cierto? Así es. Pero ¿qué pasa hoy en día? Qué educativas son las experiencias de la vida, qué chistosas son las anécdotas del pastor, cuán emocionantes son los testimonios de los hermanos. ¿Ok? Pero todo eso es secundario. Aquí hay un asunto primario, que es el entendimiento, comprensión, memorización, aplicación y proclamación ¿de qué? De la palabra. Para eso estamos aquí. Es como si Pablo le dijera a Timoteo, enfócate en los cuentos y en las anécdotas y cuenta unos chistes y de vez en cuando hagan un poco de carácter cristiano. No, los falsos profetas o maestros pueden producir actividades, pueden hacer conciertos, pueden producir emoción, gente saltando, cayéndose, hablando en lenguas, congresos, encuentros, preencuentros, encuentros, posencuentros y reencuentros, si quieren. Y todo eso produce una sola cosa, falsos cristianos. Hombres y mujeres engañados a sí mismos, creyendo que están en camino al cielo cuando en realidad están caminando a una condenación. Tenemos que, como iglesia, perseverar en lo que dice la palabra y guardarnos de los falsos maestros. Termino recordando una de las oraciones que ha trascendido los años, una oración que habla acerca de la necesidad de la iglesia. Dice lo siguiente: Dios, danos hombres forjados con el hierro de tu Espíritu Santo, hombres que no se retracten cuando la batalla esté en su máxima intensidad, hombres que no cedan ni hagan concesiones, ni se debiliten cuando el enemigo embiste ferozmente. Dios,
Danos hombres que no puedan ser comprados o sacudidos por el enemigo, ni atraídos por las ofertas. Hombres que pagarán el precio, harán el sacrificio, permanecerán firmes y levantarán la antorcha en alto. Dios, danos hombres cautivados por los principios de tu palabra, hombres despojados de intereses personales y de un anhelo por seguridad, hombres que pagarán cualquier precio por ser fieles a las Escrituras. Dios, danos hombres liberados de la mediocridad, hombres con visión alta y orgullo bajo, con una fe ancha y un amor profundo y mucha paciencia. Hombres que se atrevan a marchar al ritmo de un tambor distante. Dios, danos hombres que no rendirán principios de verdad para que los acepten los que los rodean. Hombres más interesados en cicatrices que en medallas. Dios, danos hombres más comprometidos con la convicción que con la conveniencia. Hombres que darán su vida por lo eterno, en lugar de dar su vida por satisfacer el deseo temporal. Hombres que no tienen miedo del peligro, que guardan la calma en medio de la presión, que son valientes en medio de la oposición. Dios, danos hombres que orarán fervientemente, trabajarán por largas horas, predicarán claramente y esperarán pacientemente. Dios, danos hombres cuyo caminar es por fe, conducta por principio, cuyos sueños están en el cielo y cuyo libro es la Biblia. Dios, danos hombres equivalentes a la tarea. Esos son los hombres que la iglesia necesita hoy. Vamos a orar. Te alabamos, nuestro Padre, por tu palabra. Te alabamos porque has traído a un pueblo para atender tu palabra. Porque hoy hemos escuchado esta advertencia y hoy queremos ser una iglesia, hombres y mujeres, familias centradas en tu palabra, produciendo vidas de santidad, fruto espiritual que glorifique tu nombre. Hoy te pedimos que en tu gracia nos guardes de los falsos profetas, de las herejías y las falsas enseñanzas que están trastornando a gran parte de tu pueblo y a muchos hombres. Hoy te pedimos, Señor, porque en tu gracia nos mantengas más y más apegados a tu palabra y que podamos cada día crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Salvador y que podamos rechazar en el poder de tu Santo Espíritu y con el conocimiento de las Escrituras cualquier doctrina falsa que quiera dañar a tu iglesia. Te damos muchas gracias por todos aquellos hombres que están predicando tu palabra, por aquellas iglesias donde hoy están siendo proclamado un evangelio bíblico, una enseñanza sana, una doctrina pura. Te pedimos que les sostengas y te damos gracias por esta tarde en tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.